Bueno, recordando algunas cuestiones, mi nombre es Silvano Pena, soy el presidente de la CITA Argentina, de la sección argentina de la CITA, la Sociedad Internacional Tomás de Aquino, fundada en 1974 por frailes tomistas de la Orden Dominicana, y cuyo primer socio número uno, es nada menos que el querido San Juan Pablo II. Así que bajo su amparo y bajo su protección, y también, por supuesto, la de nuestro patrono, Santo Tomás de Aquino, estamos haciendo este seminario como parte de los objetivos que tiene la cita, que es el estudio no de Santo Tomás, sino de cuestiones de actualidad a la luz de Santo Tomás. Es decir, queremos un Santo Tomás actual, un Santo Tomás vigente, que sirva para dar respuestas a las problemáticas filosóficas, teológicas, jurídicas, políticas, económicas, sociales, éticas de nuestro tiempo. En este sentido, entonces, hemos organizado este seminario que atraviesa distintas ciencias sociales, ¿sí?, a la luz del pensamiento de nuestro patrono. Ayer, el padre Daniel Torres Cox nos dio una muy linda reflexión y charla sobre Santo Tomás y la vida social, respondiendo a la pregunta si el hombre es bueno y la sociedad lo corrompe. Y hoy tiramos una pregunta así polémica o disparadora para el disertante, pero que obviamente no es lo único, sobre la formación política en el pensamiento de Santo Tomás, y la pregunta es si el fin justifica los medios en la política actual. El seminario consta de estos 4 encuentros, seguimos miércoles y jueves de la semana que viene, y el que asista al menos a 3 de los 4 va a obtener un certificado de asistencia expedido por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad FAST. Pero a su vez está la posibilidad hasta el mes de marzo de presentar una monografía sobre alguno de los temas del seminario, y eso, aprobada que fuere esa monografía, les da el derecho a obtener el certificado de aprobación del seminario. Las condiciones ahí para la monografía están ya subidas al Drive, y tienen, bueno, como decíamos, hasta marzo del año que viene. Y entre las monografías también vamos a elegir algunas porque probablemente puedan ser publicadas si reúnen las condiciones de forma y de contenido que exige esta publicación en la revista In Itinere de la Universidad FASTA, que es una revista de pensamiento humanístico, calificada científicamente, una revista de muy buena reputación científica en la temática humanística. Así que bueno, darles nuevamente la bienvenida. Estamos muy felices por la respuesta que ha tenido este seminario, y agradecer desde la cita y desde la cita joven el apoyo de la Universidad FASTA y de la UNSTA de Tucumán. La cita a su vez los invita a participar en los espacios de jóvenes y en los espacios de adultos que pretendemos conformar en todas las ciudades de la Argentina que se pueda. Así que los interesados en participar se ponen en contacto con nosotros, porque la idea es armar actividades, grupos de estudio, etcétera, allí donde haya alguien interesado en difundir o estudiar la vida, la obra y la doctrina del más santo de los sabios y el más sabio de los santos. Bueno, y ahora la doctora o casi doctora Dafne, miembro de la cita joven, lo va a presentar al doctor Rodrigo Serrano. Bueno, como bien dijo Silvano, el encuentro que nos reúne hoy, el segundo encuentro de este seminario, está titulado "El fin justifica los medios en la política actual", y está a cargo del abogado Rodrigo Serrano. Rodrigo Javier Serrano es católico, argentino,
Nació y vive en la ciudad de Mar del Plata y está casado con Fernanda, con quien son padres de Francisco y de María Trinidad. Es abogado, ejerce de forma libre la profesión, egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad FASTA, Casa de Altos Estudios, de la que es docente, desde el año 2002 a 2013, como profesor adjunto de Introducción al Derecho, del 2002 a la actualidad, profesor adjunto a cargo de la Cátedra de Filosofía del Derecho, y desde el año 2013 a la fecha profesor titular de la materia Derecho Político. Integra el Instituto de Filosofía del Derecho, Orden Natural y Pensamiento Jurídico-Político, IFIDE, de esta universidad, y dentro de las actividades desarrolladas en este instituto, fue presidente de la Comisión Ejecutiva del primer y del segundo Congreso Argentino de Filosofía, Política y Bioética para estudiantes y jóvenes graduados universitarios. Coorganizador de la segunda y tercera jornadas sobre globalización llevadas a cabo en la universidad. Organizador del Seminario de Filosofía Política de la Facultad de Abogacía de la Universidad FASTA y coordinador de la Comisión sobre Derecho Internacional de las Segundas Jornadas Nacionales de Derecho Natural en San Luis. Asimismo, ha integrado equipos de investigación bajo la dirección de los doctores Héctor Hernández y Sergio Castaño en temas referidos al derecho y la filosofía política. Se desempeñó como tesorero y como secretario de la Sociedad Internacional Tomás de Aquino, CITA, sección argentina, entre los años 1999 a 2004. Ha cursado la especialidad en Derecho Penal en la Universidad Austral y actualmente cursa la especialización en Doctrina Social de la Iglesia en la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica Santa María de los Buenos Aires, UCA. Ha disertado en varias oportunidades sobre temas de política, derecho e historia, y publicado artículos y recensiones en diarios y revistas especializadas sobre cuestiones jurídicas, políticas y religiosas. Ha presentado obras destacadas intelectuales, periodistas e historiadores argentinos, entre ellos María Rival Fosbury, Vicente Mazot, Héctor Hernández, Carlos Manuel Acuña y Nicolás Márquez. Bueno, Rodrigo, desde ya muchas gracias por tu presencia y disposición, y con gran alegría te escuchamos. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien ahí? Perfecto. Buenísimo. Antes de compartir pantalla, agradecer en la persona de Silvano a la cita, en particular a la cita joven, por esta invitación dentro de este seminario de formación que es tan importante, ¿no?, para recrear y actualizar el pensamiento, el magisterio de este querido santo que es Santo Tomás. Agradecerles también a ustedes por su presencia. Hay varios amigos de años muy queridos, y a los que no conozco, un gusto realmente tener en esta oportunidad el placer de compartir con ustedes. Quisiera hacer una especie, como diría el padre Castellani, de prólogo galeato, un prólogo con morrión, una apertura defensiva, porque yo había pensado esta disertación más en un nivel introductorio, general, y en algunos casos por ahí la van a considerar superficial, apuntando a un público joven que tuviera sus primeras armas en estos temas. Advierto esto porque veo que hay algunos que no estarían estrictamente en la franja etaria de la cita joven, o la vida los ha maltratado mucho, una de dos, pero veo aquí inclusive varias personas, no Juan Negrini, que está hecho un pibe igual que cuando lo conocí hace 30 años, pero les digo, porque veo varios que son conocedores de este tema, que espero no decepcionarlos, porque, insisto, tiene un marcado tono introductorio y de presentación general a esta temática en particular. Nivel superficial que se va a reforzar, porque le contaba recién por chat a Bernardo Rodríguez Toscano, que me veía revolver papeles, que había traído varios documentos en un pendrive. No me pregunten por qué en un pendrive, no los mandé por correo, no tengo una explicación racional, simplemente porque los tenía guardados en un pendrive y la computadora en la que estoy, que vine para tener mejor señal, no me leyó el pendrive. Así que pude rescatar 3 o 4 de los artículos, pero el resto no. Después lo complementaré enviándole junto con otros temas que he seleccionado y otros apuntes que me parece de interés cuando se envíe esta charla. También contarles una cierta intimidad organizacional.
cuando el doctor Pena me convoca para esta disertación, al principio habíamos acordado, yo había entendido que el tema era el orden político en Santo Tomás y había preparado la presentación en esa línea. Después me encuentro con este título tan apasionante, tan atrapante, tan vendedor de El fin justifica los medios en la política actual. Según dicen las malas lenguas, es obra de la creatividad de un gran amigo también, Nico Terán, que siempre tiene esta tendencia a vender con estos títulos tan, como decimos, convocantes. Así que hubo que hacer un esfuerzo, no sé si fue del todo alcanzado, para hacer coincidir los dos temas. Pero trataremos de, con los puntos y temas centrales que vamos a desarrollar, poder responder al final a esta pregunta primera. Y trataré de ser breve en la exposición para que también, creo que lo más rico es el intercambio, sobre todo porque se plantea desde la actualidad, podamos entre todos compartir. Les pido, no sé si tengo habilitado para compartir la pantalla. Sí, genial. Sí, ya está. A ver. ¿Ahí ven bien ustedes? Bien, perfecto. Perfecto. Excelente. El orden de la exposición que les propongo, para que ustedes se vayan ubicando por dónde vamos y cuando estemos cerca del final ya respiren aliviados, es este. La pregunta por la cual estamos convocados aquí, una ubicación biográfica del personaje que nos convoca, de Santo Tomás, una introducción desarrollando los principales temas de este brillante pensador y concluyendo un poco al estilo tomista, de volver al inicio, a la pregunta inicial. Comencemos entonces. ¿El fin justifica los medios en la política actual? Podríamos responder que sí. Dar por concluida mi disertación, haber respetado el tiempo estimado y abrir las preguntas. Quizá ustedes se sintieran un poco estafados, quizás también, después de escucharme, también se sientan estafados, pero como hemos anticipado algún desarrollo mayor, vamos a elaborar un poco más para ver si podemos mantener esta respuesta, que anticipo es a priori sí. Ustedes me dirán, ¿está seguro? Y yo les diré, veremos. Ubicación biográfica de nuestro personaje. ¿Por qué detenernos si se supone que más o menos todos estamos aquí porque sentimos cierta atracción sana por Santo Tomás y conocemos por lo menos los aspectos salientes de su biografía? Porque no se puede entender cabalmente a los pensadores sin su contexto, sin sus circunstancias. Entonces, muy brevemente, como van a ver, pero quiero repasar algunos de estos tonos. Primero, es un típico hombre medieval, nace en 1225, 1226 según los biógrafos y muere en 1274. Aunque algunos van a decir que es de los últimos de la Edad Media y que anticipa como pensador el Renacimiento, pero todavía está en la cristiandad. Aún el Evangelio rige en los estados o en muchos de ellos. El catolicismo no está en crisis. Refiero esto porque varios de los ejemplos que pone Santo Tomás en las obras que vamos a mencionar de pasada tienen que ver con la actualidad, con ese momento, con la actualidad de ese entonces de Santo Tomás, y tendremos que hacer las actualizaciones a nuestras épocas. Coexisten el Papa, el Emperador, los reyes. Es de una familia noble, según dicen, con vinculación en la nobleza tanto de ascendientes germanos como franceses como italianos. Se codea, para decirlo como lo dice el pueblo, con la flor innata de la sociedad entonces, y accede desde chico a una educación privilegiada, lo cual explica varias cosas. Es universitario y universal. Se forma, en parte por su procedencia, pero en parte también por su pertenencia a la orden dominicana. Estudia, decía, y enseña en Francia, en Alemania y en Italia, es decir, conoce las principales culturas de su época. Por eso decimos que también, y además como católico, es universal. Es sacerdote dominico, pero es además teólogo. ¿Y por qué señalo esta
particularidad, porque el mismo Santo Tomás va a decir en alguno de sus textos que así como Dios es un océano que comprende todo, la teología como ciencia análogamente también comprende a todas las otras ciencias, por supuesto las derivadas de la razón, además de las derivadas de la revelación como es propio del ámbito teológico. Y este carácter de teólogo va a explicar permanentemente su punto de partida y su punto de llegada. Es realista. En una época como la nuestra, donde el relativismo, el racionalismo, el indiferentismo y todas las otras modas y formas de pensamiento opuestas al realismo son las que convergen y aparentemente dominan, este pensador tiene una actualidad apabullante, diría yo, luego de 8 siglos de que expresara estas ideas. Eso explica no solo la supervivencia, sino la actualidad con los ajustes que el cambio de época requiere. Como decía Silvano, es el más sabio de los santos, el más santo de los sabios, por eso la Iglesia lo reconoce como doctor angélico y creemos que la santidad le adiciona también a la inteligencia, calidad en el conocimiento. Todo esto configura y determina su magisterio, inclusive el político. Pasemos ahora a lo que llamamos la introducción a la política en Santo Tomás, con un primer momento en donde veremos, a vuelo de pájaro, el encuadramiento de Santo Tomás y de su obra, las fuentes y donde aparece principalmente su magisterio político. ¿Es Santo Tomás lo que nosotros podríamos llamar hoy un cientista político, nombre espantoso, o politólogo, a la luz de lo que hoy significa? De ninguna manera. Pero sin duda, como señala, por ejemplo, el doctor Mario Caponeto, entre otros, el magisterio de Santo Tomás en lo político, su doctrina política, es un magisterio completo, fundado, desarrollado y armónico. Y además sistematizable. ¿Por qué digo sistemático y no sistematizable? Porque no hay más allá de Regno, de una obra en particular, un tratado de filosofía política como tal en Santo Tomás. Sin embargo, vamos a ver que, muy someramente, que extrayendo distintas obras lo específico de la política, se encuentra compendiado un cerrado y muy perfecto magisterio político. Además de eso, desde Aterni Patris con León XIII en 1879, la doctrina de Santo Tomás es nuestra propia doctrina y la hacemos nuestra. Y ha marcado desde ese corpus doctrinal político, filosófico político, principios perennes, inmutables, que nos van a iluminar, como decíamos, aún hoy. Sus fuentes: Aristóteles o San Agustín. Vieron que en el ámbito, sobre todo lo jurídico, siempre es necesario generar alguna dialéctica, algún Boca River, algún Yeren y Savigny. Parece que si no tuviéramos dos que se pelean, aunque no hayan coexistido jamás, o no se hayan conocido, es como que no estamos contentos. Bueno, con esto pasa, lo refiero nomás porque es un poco de, ¿cómo decirle?, como un paparazzi de la filosofía política. Hubo, dentro de lo que permite la naturaleza del conflicto, apasionadas discusiones respecto a si Santo Tomás seguía a Aristóteles o seguía a San Agustín en el punto específico de su filosofía política. Podemos decir, no para quedar bien, sino porque realmente consideramos que es así, y así lo señalan varios de los más serios, que sigue a ambos y que no existe, salvo en cuestiones menores, ese aparente conflicto que obligara a Santo Tomás a elegir entre uno y otro. Porque muchas veces se manejan distintos planos conforme cada uno es relevante. De Aristóteles, por supuesto, empezando por su idea de la natural sociabilidad, su concepto de felicidad, la ética en general, por un lado, y Agustín, tomando su metafísica y su teología, van a ser permanentemente referidos en toda la obra política de Santo Tomás. Por supuesto que no solo ellos, lo estoy destacando porque son las dos fuentes principales. Si han tenido la oportunidad de ver, por ejemplo, leer alguna parte de Regno, llama la atención, es llamativo
la cantidad de ejemplos que da sobre el Antiguo Testamento cuando habla, por ejemplo, de la monarquía o de los regímenes o de la forma de gobernar, y trata a los reyes, ¿sí?, de los libros del Antiguo Testamento. Y por supuesto, entre otras citas también, y a los padres, otros padres de la Iglesia junto con San Agustín. Pero estos dos son los principales. Sus textos políticos. ¿Dónde encontramos, y acá requiero un carácter de introducción, de exposición, si ustedes quisieran algo más que una charla introductoria o los artículos, inclusive los textos que hay y muy buenos en internet, de los cuales yo después, si me permite Silvano, dejaré algunos para que ustedes puedan aprovechar, ¿dónde encontramos los principales escritos políticos de Santo Tomás? En sus opúsculos, principalmente de Regno, es decir, el opúsculo del gobierno sobre los príncipes, que tiene una particularidad, tiene 4 libros, pero en realidad Santo Tomás escribió hasta la mitad del segundo libro y después fue completado por un discípulo. El otro opúsculo es sobre el régimen de los judíos, que aunque acotado, también tiene varias menciones interesantes. Dentro de los comentarios está el comentario a la política de Aristóteles, que junto con De Regno y la Suma va a ser los principales textos que vamos a referir y sobre los cuales vamos a desarrollar la disertación, que también, curiosamente, está incompleto y fue terminado por otro de sus discípulos, los comentarios a la ética de Aristóteles y los comentarios a las sentencias de Pedro Lombardo, que él conoció, recordarán, cuando estuvo preso por decisión familiar, a ver si lo hacían cambiar de vocación. La Sagrada Escritura y la sentencia de Pedro Lombardo fue lo primero que conoció casi en memoria, según dice en Santo Tomás. Además de eso encontramos, tanto en la Suma Teológica, por supuesto, en particular en la segunda secunda, pero también en la Suma contra Gentiles, numerosas cuestiones y artículos referidos a lo político, y en las cuestiones, porque recordemos que aunque a nosotros nos parezca llamativo y paradójico, la Suma Teológica estaba destinado a alumnos, es decir, era un manual que trataba de evitar repeticiones y mantener un nivel asequible a quienes se estaban formando. Para nosotros hoy es sumamente dificultoso, pero en las cuestiones, en las quodlibetateles, pero también en las disputadas, sobre todo, que son monografías, como ustedes saben, es decir, son piezas literarias muy profundas, desarrolla Santo Tomás varios temas referidos a la política. Continuamos siempre en la introducción a la política, pero pasamos de tema. Algunos puntos o temas destacados en su obra. Son muchos, y son varios los que han quedado fuera de esta enunciación. Hemos tomado los que considerábamos más importantes. Por la cantidad, por el tipo de disertación y por el tiempo, ustedes me van a permitir que prácticamente los enumere y haga algunas precisiones, pero como decía al inicio, estos temas creemos que nos pueden aportar claves para responder no solo esta pregunta sobre el fin y los medios en la política actual, sino cualquier planteo sobre el tema político. El primer tema a tener en cuenta en Santo Tomás, sin duda, es su antropología. Ustedes, yo ayer no he podido estar porque tenía una reunión previa que fue muy larga, demasiado. En la disertación del padre Daniel Torres Cox me dijeron que fue muy buena, así que después pediré la grabación. Pero me comentó Daniel, cuando le preguntaba sobre qué había expuesto para no pisarnos, que algo había dicho sobre la antropología. ¿Por qué es importante la antropología? Porque como uno entiende al hombre, entiende a la sociedad. Como entiende a la sociedad, entiende a la política, y como entiende a la política, entiende al derecho. ¿Qué quiero decir con esto? Sería muy raro que encontremos un jus naturalista, desde el punto de vista antropológico, que después fuera contractualista en su concepción sobre la naturaleza de la sociedad. Hay habitualmente, y si el pensador tiene cierta coherencia y cierta organicidad, hay un proceso lógico deductivo entre cómo concibo al hombre, cómo concibo a la sociedad, cómo concibo a la política y al derecho. Y esto en Santo Tomás es perfecto. Saben que él parte de la definición que conocemos de Boecio de sustancia individual de naturaleza racional, simplificada, también lo usamos, unión sustancial de cuerpo y alma, que los clásicos inclusive, para destacar esa unión sustancial, creaban un término nuevo, que es corpalma, para mostrar la indivisibilidad en la concepción de la persona. ¿Qué decimos con esto, entonces?
que el hombre es materia y espíritu, ¿sí? Que en el hombre están, en función de estas dos dimensiones, lo que conocemos como los tres niveles de la vida, o los tres niveles del alma, o los tres modos, la vegetativa común a todos los seres vivos y que tiene que ver con la existencia y con la conservación y los bienes que se refieren a ellos, entonces ahí entramos ya en el ámbito de la política y el derecho, los que tienen que ver con la vida sensitiva, de lo sensible, animal, dicen algunos, que tiene que ver con la, por ahora, mayoritaria opinión de la inclinación al sexo opuesto, con la procreación y también con la educación de la prole, tema que fundamenta, entre otras cosas, el derecho de los padres a la educación de los hijos, que no es tema de hoy, pero no es menor, fíjense de dónde lo traemos, y el nivel de lo propiamente humano, donde encontramos, por supuesto, como primera inclinación propia del hombre, la inclinación a lo divino, la inclinación a Dios. Y por derivación de esa inclinación a la verdad mayor, a la verdad absoluta, a la verdad con mayúscula, a las verdades menores o a las verdades derivadas, es decir, también a la ciencia, lo mismo que del arte. Así entendemos nosotros al hombre. En función de eso, y así lo entiende Santo Tomás, en función de eso, y para ver cómo asume a la sociedad, aquí Santo Tomás es puramente aristotélico y entiende que la sociedad procede de la misma naturaleza humana y habla entonces de la natural socialidad o sociabilidad, y podríamos, citándolo al doctor Héctor Hernández, hablando de algo más, de una especificidad, de la natural sociopoliticidad del hombre. ¿Por qué digo esto? Porque podría haber una inclinación natural a grupos menores, a la familia, al barrio, inclusive hasta los cuerpos intermedios, pero no forzosamente a la comunidad política. Pero Aristóteles y Santo Tomás rescata esto, ponen y hacen hincapié en la natural sociopoliticidad, es decir, a la inclinación a esta última de comunidades que presuponen y comprenden todas las anteriores. Esta sociedad, por supuesto, que es buena para el hombre y es necesaria, como ya lo hemos escuchado varias veces, sin caer en una concepción utilitarista, pero es necesaria, dice Santo Tomás, por indigencia y por plenitud. Es decir, yo necesito de la sociedad, necesito de los otros, de eso estamos hablando, tanto porque soy un ser indefenso, muy simpático como Santo Tomás empieza a describir que no tenemos pelos para defendernos del frío, ni garras para protegernos, ni que tampoco corremos velozmente, sin embargo, ¿qué nos dio Dios? La razón. Necesitamos, sin embargo, de los otros. El pensador Charles Maurras dice en Mis ideas políticas, burlándose un poco de Rousseau, que el hombre nace indigente y desde el primer momento se llena de deudas porque recibe sin poder devolver nada. Eso es por carencia y también por plenitud. Yo puedo conocer un poco, ustedes dirán que bastante poco, sobre Santo Tomás y en particular sobre su filosofía política, pero tendría mucho menos sentido si yo no pudiera compartir con ustedes ese conocimiento. Esto es parte de esa plenitud que da la vida en sociedad. La política, y que se refiere en Santo Tomás principalmente al Estado, y cuidado con esto, porque hablamos de Estado y como también señala el doctor Hernández, muchas veces en filosofía del derecho utilizamos las mismas palabras sin querer referir las mismas realidades. Acá hablamos de Estado como comunidad política, no como la visión administrativista, jurídico, institucional de la administración pública, no, como comunidad política, es decir, como comunidad, en palabras de Santo Tomás, también de Aristóteles, perfecta, característica que también que le da a la Iglesia, le reconoce a la Iglesia, porque ambas en su orden contienen todos los bienes necesarios para la satisfacción, para la plenitud de estas inclinaciones que veíamos anteriormente. Soberana en su orden, lo cual tiene algo que ver con lo que vamos a ver después de los órdenes temporal y espiritual. Y la define también como comunidad de comunidades contra toda posición individualista, solidaria, podríamos decir, es la posición de Santo Tomás, y le marca un fin, el que ahí se forman, se hagan los hombres justos y virtuosos, es decir, no solo que los hombres vivan, que podría responder a los dos primeros niveles, sino además el buen vivir, en el más alto de la concepción. Y el derecho. De toda esta concepción del hombre, la sociedad y la política deriva, por supuesto, una teoría de la justicia, una teoría de la ley que es consecuente. La política, como ciencia y como arte,
Voy a hacer, por cuestiones de tiempo, breve en esto, pero ustedes saben que Santo Tomás hace la distinción entre la razón especulativa y la razón práctica, es decir, aquello que conoce y lo relaciona a la naturaleza, a lo dado, simplemente se conoce, y después en lo que se refiere al obrar en distintos niveles, tanto en el nivel técnico, diríamos nosotros ahora, como dentro de lo práctico, como en el ayer, en lo que tiene que ver con el hombre, el obrar del hombre en relación al mismo hombre, no con algo hecho fuera de esto. En función de esta distinción, considera a la política como una ciencia, es decir, le considera y le reconoce principios propios, objeto y método, le reconoce carácter arquitectónico, esto es fundamental, porque tiene por objeto primero la política construir, sostener el entramado de la polis. Citándolo a Cicerón, en nada se parece más el hombre al numen de los dioses que en el hecho de construir ciudades y sostenerlas ya fundadas. La misión de la política podría ser esta, según Santo Tomás. Y decíamos, es una ciencia moral, derivada de la filosofía moral, es decir, sometida al concepto de lo bueno y lo malo. Qué importante y qué distinto a la concepción actual de política. Pero también Santo Tomás habla de la política como arte. ¿En qué sentido? Como operar humano que imita a la naturaleza. De nuevo, acá lo cito al doctor Mario Caponeto, que dice, más que imitación, el término sería se inspira en la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? La naturaleza le da al hombre en su obrar, también en el obrar político, punto a destacar, principios y también actúa como modelo. Santo Tomás, cuando habla de la naturaleza respecto al obrar político, dice que es como el artesano, la naturaleza, y el que gobierna o el que ejerce la política es como si fuera el aprendiz que debe imitarlo. Y aparte, Santo Tomás define, o especifica, mejor dicho, este arte como el arte regendi, el arte de regir. Acá hay un paralelismo absolutamente impropio, muy simpático, porque, por ejemplo, Perón también definía a la política como ciencia y como arte cuando hablaba del óleo de Samuel, y que algunos lo tenían y otros que no, es decir, muy vinculado al obrar humano. Entre los apuntes que pude destacar, así que permítanme compartir con ustedes para escucharlo a Santo Tomás y no a lo que yo digo que dice Santo Tomás, voy a referir dos citas del comentario a la política de Aristóteles sobre esto. De todo lo que puede ser conocido por la razón, es necesario tomar una doctrina para la perfección de la sabiduría humana, a la que llamamos filosofía. Dado que el todo que es la ciudad es algo sujeto al juicio de la razón, fue necesario, para complemento de la filosofía, formular una doctrina acerca de la ciudad, a la que se llama política o ciencia política. Es decir, el mismo Santo Tomás le pone este nombre a esta ciencia y la hace derivar de la filosofía moral. Y también va a decir sobre el tema del arte, puesto que la razón opera a veces por modo de producción, pasando a la operación a una materia exterior, es decir, cuando el hombre obra fuera de él, lo que pertenece propiamente a las artes denominadas mecánicas, como por ejemplo el arte fabril de la navegación o similares, y a veces, en cambio, que es lo que nos interesa, obra por modo de acción, permaneciendo la operación en el sujeto que obra, como por ejemplo deliberar, elegir, querer y otras semejantes que corresponden a la ciencia moral. Es manifiesto que la ciencia política, que recién definimos, que trata acerca del gobierno de los hombres, ahí está la definición de la ciencia política, el gobierno de los hombres en función de un fin, no está contenida entre las ciencias productivas, sino entre las ciencias del obrar, que son las ciencias morales. Ahí están en estos dos textos la distinción ciencia y arte y cómo las encuadra Santo Tomás. Y Santo Tomás destaca también un doble fundamento de la política, evidentemente. El fundamento natural, por ese juego de razón y fe, donde nosotros podemos presentarle, inclusive hoy, a los hombres y mujeres de nuestro tiempo, la doctrina política tomista, aunque va a ser por supuesto incompleta, porque ¿qué le falta? Le falta el segundo orden, el orden de lo sobrenatural, el orden de la revelación, que sobreleva, podríamos decir, ese orden natural de lo político y lo perfecciona. Pero sin embargo, en Santo Tomás, los dos órdenes teniendo un mismo autor,
no puede haber contradicción, principio elemental, y genera también principios, como decíamos, inderogables. Este juego de la fe y razón, de lo natural y lo sobrenatural, también en la política. Y por eso va a ser después derivar respecto a dos órdenes, el fin o el orden de lo temporal y el orden de lo religioso, dos bienes distintos, con su autonomía, pero que se complementan y a la vez se subordinan. Estoy spoileando algo más, vamos a decir eso. ¿Cuál es el fin de la política para Santo Tomás? Tiene todo el pensamiento, el magisterio. Una conferencia político, que obviamente me interesa, pero no mucho, y no tengo problema. El doctor Hernández dice que no le interesa mucho la conferencia, pero no sé si la mía u otra. Pero... Tiene abierto el micrófono, Héctor. Espero que sea una opinión. No sé cómo colar. Ahí Silvano, dásmelo. Le decía, tiene en todo el pensamiento político Santo Tomás una visión claramente teológica, finalista. Se posiciona en la idea del fin y desde ahí ordena el resto. Por eso que conocemos nosotros de que todo agente obra por un fin, incluido la comunidad política, la cual también considera agente, y ese fin se le presenta como razón de bien, es decir, es algo que es bueno, algo que me falta, dice Santo Tomás, que me mueve para adquirirlo, que me sacía y me aquieta, aunque sea momentáneamente, y que si pierdo lo añoro. La visión finalista. ¿Y qué tiene que ver esto con la felicidad? Tomando, como decíamos Aristóteles al principio, Santo Tomás considera que es aspiración común de todo el género humano la felicidad. Simplemente que a diferencia de Aristóteles, donde la limitaba a la virtud, y por eso la necesidad de la polis, porque ahí se daba la perfección completa en la virtud, en Aristóteles, en Santo Tomás, la va a sobrelevar, como decíamos recién, y va a ser la bienaventuranza, la contemplación de Dios, la finalidad última. La política, en última instancia, tiende a esa bienaventuranza. Un aspecto central dentro de esta filosofía política, de esta doctrina política, es el tema del bien común, que es sumamente extenso, simplemente rescato algunos aspectos. Causa final del orden político y también del orden jurídico, por eso es uno de los motivos que es un tema clave. Entre sus definiciones hay varias sencillas, dice Santo Tomás. El bien común es el fin de cada una de las personas que existen en la comunidad, entre otras varias. Pero esa es corta y concisa. Consiste en la plenitud y la perfección de los hombres y las sociedades que integran la comunidad política. ¿Por qué hablamos de bien común? Que estrictamente deberíamos hablar de bien común político, no de bien común a secas. Porque hay tantos bienes comunes como grupos existen dentro de la comunidad. Entonces, el último bien, que comprende el bien de las anteriores, se ordenan a ese, es el bien común político. Pero también hablamos en plural de bienes, porque los bienes materiales y espirituales que integran el bien común son diversos y tienen que dar respuesta a estas tres dimensiones, a estos tres niveles del alma de la persona que veíamos anteriormente, al de lo vegetativo, al de lo sensitivo animal y a lo propiamente humano o racional. Este bien común, y en particular el bien común político, tiene que tener estas notas, que las traemos de distintos textos de Santo Tomás. Tiene que ser humano, podría decir el bien común de sí mismo, nada del humano me es ajeno. Tiene que ser completo, por esto que decíamos que da respuesta a todas las inclinaciones del hombre. Tiene que ser concreto. Esto es una cuestión bastante delicada, sobre la que me detengo 2 segundos. El bien común no es la mera posibilidad, el American Way of Life, de que tengamos alguna posibilidad más o menos remota, de acuerdo a determinados criterios. No, no, es la posesión concreta de los bienes en función del tiempo y el lugar, no va a ser en todo tiempo, en todo lugar lo mismo, en función del tiempo y el lugar, de los bienes básicos, por lo menos que configuran ese bien común. No es solo la expectativa, es la concreción de esos bienes para que se produzca la plenitud propia del bien común. Digo esto porque ha habido, no me voy a extender tampoco sobre esto, pero varias polémicas sobre la idea de definición de bienes, de bien común, perdón,
desde el punto de vista del conjunto de condiciones. Hay que ser muy precisos qué se entiende, y si se habla del bien común trascendente, podría ser correcto, y si no, no. Y tiene que ser común. Nota clásica del bien común político es que si no es verdaderamente común, es decir, que si excluye, entonces no es común y entonces no será bien. También Santo Tomás, aunque no lo he puesto acá, cuando habla muchas veces de este bien común, le da tanta prioridad que dice, lo refiere y lo adjetiva como divino. Y por supuesto, este bien común comprende y ordena al bien particular. Tengo varias citas, pero me voy a ir de tiempo, se las hago llegar después. Otra nota, no siempre debidamente reflexionada, o por lo menos tenida en cuenta, es que el discernimiento del bien común le compete a toda la comunidad. Santo Tomás no genera dialéctica entre el pueblo y la autoridad. Cuando habla de toda la comunidad quiere decir pueblo más autoridad, pero no lo pone como algo específico de la autoridad, sino de toda la comunidad. Ya vamos a ver algo sobre eso. La autonomía del orden temporal. Nos anticipamos señalando que tanto en De Regno como en la Suma Teológica, en las sentencias, dentro de otras obras, señala Santo Tomás la relativa autonomía del orden temporal, del orden de lo inmanente, del orden político, del gobierno, del trono, como ustedes quieran, respecto al orden de lo espiritual, de lo trascendente. ¿Por qué? Esta relativa autonomía se da en razón de estos fines propios y evita, en términos actuales, no de Santo Tomás, tanto el clericalismo como el césaropapismo. Pero como recae sobre el mismo objeto, si leemos a Santo Tomás, vemos que estos dos órdenes deben reconocerse, respetarse, complementarse, y en lo espiritual y en orden al fin último del hombre trascendente, hay una clara primacía del orden espiritual por sobre el orden temporal. La autoridad. Otro punto a destacar en el magisterio político de Santo Tomás. Es consecuencia de la natural sociopoliticidad del hombre. Es necesario. Se pregunta Santo Tomás, en estos ejemplos que a menudo inventaba, si existiera una sociedad de hombres perfectos que conocieran sin error el bien común, si sería necesaria la autoridad. Y se contesta que sí, porque dice que aunque todos coincidieran en ese discernimiento que decíamos antes del bien común, siendo muchos los modos, los medios para llegar al bien común, alguien tiene que decir por dónde ir. Así es la necesidad de la autoridad. Y como es propio y derivada de la natural sociopoliticidad, tiene la misma nota de la bondad. La autoridad es buena, es necesaria. Y posee una legitimidad que debe ser, en Santo Tomás, los dos requisitos, tanto de origen como de ejercicio. Y como una consecuencia, simplemente para señalarlo, de la autoridad, el tema de la prudencia, la recta razón que adecúa los medios a los fines, pero en particular la prudencia política. ¿Por qué? Otro punto que a menudo no se toma en cuenta. Santo Tomás distingue la prudencia política como en dos niveles. La que es propia del que rige o gobierna, que está ordenado y ordena a todos, y la prudencia política a secas, podríamos decir nosotros, o en general, que es la de cada ciudadano respecto a cómo se ordena al bien común. Es decir, que no hay una sola prudencia política, o mejor dicho, hay una, pero que tiene dos niveles, del que rige y del que es regido. Otros temas dentro del magisterio de Santo Tomás en lo político. Las formas de gobierno. Santo Tomás va a asumir esta cuestión tan actual también, porque no son pocas las discusiones respecto a la legitimidad, por ejemplo, de la democracia. Entonces nos ponemos a hablar de qué es la democracia y en qué términos, si estamos hablando de la democracia, la república o la demagogia. Es decir, son cosas que no han quedado 8 siglos atrás, sino que tienen permanente actualidad. Se va a parar en la idea de rectitud para definir como justo o injusto al régimen. En esto lo sigue Aristóteles y plantea los 3 regímenes que todos conocemos, simplemente lo enumero porque no es ninguna novedad. La monarquía como el gobierno de uno, la aristocracia como el gobierno de pocos o de algunos, los mejores, los más virtuosos, y la república como el gobierno de muchos. Y las formas injustas o corruptas, la tiranía, que cuidado, porque Santo Tomás, si bien la refiere como corrupción del gobierno de uno, la monarquía, después habla de la tiranía de las otras formas de gobierno, en particular del pueblo, y entonces habla de la democracia o demagogia, no es algo propio de la monarquía, de la oligarquía
como corrupción de la aristocracia, ustedes lo conocen, y la democracia o demagogia. El Santo Tomás joven, el sacerdote, el de familia noble, va a manifestarse claramente partidario del régimen de uno y va a poner entre muchos otros ejemplos y comparaciones la idea del piloto que conduce el barco en medio de la tempestad, en medio de fuertes vientos, a destino seguro. Sin embargo, el Santo Tomás Maduro, sin dejar de lado esa preferencia por la monarquía, por lo que tiene de unidad, va a hablar del régimen mixto, que es un maravilloso aporte para la filosofía política actual. Permítanme acá sí compartir, si lo encuentro, lo que dice sobre este régimen mixto Santo Tomás. Fíjense, es muy interesante, realmente es deleitable leer esto. Respecto de una buena ordenación de los gobernantes en una ciudad o nación, es preciso atender dos cosas. La primera, que todos tengan alguna parte en el gobierno, pues así se conserva la paz del pueblo y todos aman una tal ordenación y la guarden. Es decir, es conveniente que de algún modo todos participen. De esa forma se hace más amable el bien común. La segunda mira a la especie de régimen y a la ordenación de gobierno, de la cual enumera Aristóteles varias especies, pero las principales son la monarquía, en la que uno es el que gobierna según la virtud, y la aristocracia, esto es la potestad de los mejores, en la que unos pocos gobiernan de acuerdo con su virtud. Por tanto, el mejor régimen de gobierno en una ciudad-nación es aquel en el que uno gobierna y preside a todos, y bajo de él hay algunos que participan del gobierno según la virtud, y sin embargo, ese gobierno concierne a todos, en cuanto que todos pueden ser elegidos y toman parte en la elección. En este texto, la Suma Teológica, Santo Tomás define claramente cómo sería ese régimen mixto. Uno que mande, varios virtuosos que lo acompañen y el pueblo que participe porque elige y también de entre ellos son elegidos quienes participan en el gobierno. Y sobre el tema de las formas corruptas de gobierno, Santo Tomás, simplemente para repasarlo, así como la monarquía sería la mejor de las formas, la tiranía, en referencia a la monarquía, sería la peor corrupción y la más grave. En función de eso propone limitar el poder del monarca y si fuera cierto el riesgo de desviación, propone entonces que se asuma alguna de las otras formas políticas derivadas. Las leyes y la ley injusta, los derechos de Dios. Ustedes saben la definición de Santo Tomás sobre ley, están las clásicas, razón o medida de los actos por la que uno es inducido a obrar o apartado del obrar, y la que tiene más relación con nuestro tema es ordenación de la razón práctica, dirigida al bien común y promulgada por quien tiene a su cargo el cuidado de la comunidad. Es decir, tiene que ser un orden, lo propio de la ley, de la razón, no puede ser irracional, tiene que estar dirigido al bien común y tiene que ser promulgado, dado a conocer, dice Santo Tomás, una característica esencial de la ley por la autoridad. Si no cumple alguno de estos requisitos, es una ley injusta y para Santo Tomás no va a ser ley. Por lo tanto, no obliga, al menos en conciencia, y debemos desobedecerla, salvo que su desobediencia se siga un mal mayor y entonces sí se obedezca. Salvo que esta no ley o esta ley injusta tenga por objeto o violente los derechos de Dios. Por ejemplo, el culto, tanto el individual como el social. Entonces ahí, como diría Martín Fierro, ni aunque venga degollando, podemos cumplir esa ley, inclusive bajo el riesgo efectivo de perder la vida. Como consecuencia de lo anterior, Santo Tomás trata sobre, en De Regno específicamente, el tema de la resistencia de la revolución, es decir, de oponerse al gobernante y en última instancia al tiranicidio, en asesinar a quien gobierna. El principio primero que marca Santo Tomás es que el gobernante debe ser obedecido y cita, como no puede ser de otra manera, a las Sagradas Escrituras. Dada a Dios lo que es de Dios, al César lo que es de César, y el Antiguo Testamento no en vano lleva la autoridad a la espada. Pero también es cierto que reclama que el gobernante sea virtuoso. Santo Tomás
plantea como una consecuencia casi inevitable, muy aplicable para hoy, que si el gobernante no es virtuoso y además no encarna y no dirige al bien común, el fracaso de la comunidad política es casi inevitable. Sin embargo, por el mal que significa la anarquía para la sociedad, es preferible inclusive tolerar al tirano. Y si llegado el extremo, muy extremo, porque lo matiza mucho y pone muchas condiciones Santo Tomás, hubiera que actuar contra él, pone como algunos requisitos, pone varios, pero entre otros, agotar todos los medios alternativos, tener posibilidad de éxito, esto es importante para la historia de nuestros países, y alguna probabilidad cierta de que quienes vengan a reemplazar al tirano sean mejores que el tirano. Él cuenta sobre una anécdota muy simpática, una viejita que defendía al tirano no porque era bueno, sino porque cada vez que reemplazaban a uno era peor. Sobre esto, discúlpenme, recuerden que perdí el pendrive, entonces tengo un poco dispersos los papeles. Permítanme leer dos textos muy breves de Santo Tomás sobre la observancia, es decir, sobre la obediencia a la autoridad, y sobre la sedición, es decir, sobre el levantamiento en principio ilegal contra la autoridad y luego justificado. Sobre la observancia, la obediencia, dice Santo Tomás en la segunda, cuestión 102, que a las personas constituidas en dignidad corresponde el gobierno de sus súbditos, y que la acción de gobernar consiste en mover a alguien hacia su debido fin, como gobierna el piloto la nave dirigiéndola hacia el puerto. Pero todo aquel que mueve tiene una cierta excelencia y poder sobre el que es movido. De ahí la necesidad de que en la persona constituida en dignidad se considere, primero, la excelencia de su estado acompañado de cierto poder sobre los súbditos, ¿sí?, los atributos de la autoridad, y segundo, su oficio de gobernante. Por razón, pues, de su excelencia se les debe honor, que es un cierto reconocimiento de la excelencia de una persona, y por su oficio se les debe culto, el cual consiste en una cierta sumisión que uno pone de manifiesto al obedecer sus órdenes y al corresponder, según sus posibilidades, a los beneficios que de ellos reciben. Es decir, para Santo Tomás la autoridad merece honor y culto. Y analizando, en realidad antes, porque es la cuestión 42, sobre la sedición, sobre el levantamiento ilícito contra la autoridad, dice: es por lo mismo evidente que la unidad a la que se opone la sedición es la unidad de derecho y de utilidad común. Es decir, que lo grave de la sedición es que atenta contra la unidad de la comunidad política. En consecuencia, la sedición se opone a la justicia y al bien común. Por eso la sedición es, por naturaleza, pecado mortal. Y es tanto más grave cuanto que el bien común impugnado por la sedición es mayor que el bien privado impugnado por la riña, por los conflictos. Pero sigue: sin embargo, el pecado de sedición recae primera y principalmente sobre quienes la promueven, los cuales pecan gravísimamente, después sobre quienes le secundan perturbando el bien común. Y atención a esto: no se puede, sin embargo, llamar sediciosos a quienes defienden el bien común resistiendo, como tampoco se llama pendencieros a quienes se defienden, como hemos dicho. Es decir, en la resistencia, en la revolución y el tiranicidio, Santo Tomás toma la figura de la legítima defensa como modo de proteger a la comunidad política. Otro tema también importante dentro de la teoría política en Santo Tomás es el de la justicia y las formas de justicia. Voy resumiendo. Ustedes conocen la definición de justicia: la constante y firme, va a decir Santo Tomás, voluntad de dar a cada uno lo suyo, su derecho. Dentro de la clasificación de las formas de justicia que nosotros conocemos, la conmutativa entre las partes, la distributiva de todas las partes, prioriza Santo Tomás y pone como la justicia por excelencia la justicia legal o general. ¿Por qué? Porque tiene por objeto el bien del todo, el bien de la comunidad política, el bien común. ¿Y por qué legal? Porque coincide esa forma de justicia con la ley en que ordena todo hacia ese bien común. ¿Y por qué general? Porque las otras virtudes están asumidas y ordenadas por esta justicia en función de ese bien común. Esta constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo, Santo Tomás identifica lo suyo con su derecho, con lo cual vamos a rescatar ahí, para no desarrollarlo después, la politicidad del derecho, y por eso señalábamos también antes que tiene la misma causa final, el orden político y el orden jurídico. Justicia y paz.
para Santo Tomás es fundamental como virtud política la justicia, porque el resultado es la paz en la unidad. Para respetar entonces los tiempos, habiendo tomado estos puntos seleccionados arbitrariamente, aunque son bastante clásicos cuando se los agrupa, como centrales en el pensamiento político de Santo Tomás, volvemos ahora a nuestra pregunta original. ¿El fin justifica los medios en la política actual? Podría ser tomada como una pregunta tramposa, quizás, porque ¿por qué hace hincapié en la política actual y no en la política permanente? ¿Acaso ahora se da alguna condición distinta que permita tener una concepción en esta relación medios afines distinta a la que se daría en otra época? Creemos que no. ¿Pero a qué política nos estamos refiriendo? Por supuesto que con Santo Tomás, al arte, a la política como el arte del bien común, al arte de construir la ciudad, por eso lo citamos a Cicerón. Y no a la moderna, a la política que subvierte al poder como medio y lo transforma en fin. Va a decir Maquiavelo, la política o el fin de la política como el arte de adquirir, mantener y acrecentar el poder. Nos estamos refiriendo, por supuesto, a la política virtuosa arquitectónica conforme veíamos al principio. ¿A qué medios nos estamos refiriendo en esta pregunta? Seguramente debemos referirnos a los medios proporcionados, adecuados, lícitos y prudentes. Si nosotros tenemos entonces como presupuesto esa concepción virtuosa, tomista, aristotélica también, de la política y de los medios, reitero mi primera respuesta apresurada al inicio de la exposición de que el fin justifica los medios. ¿En qué sentido? El fin, el bien común, justifica los medios en el sentido de que los jerarquiza, que los subordina, que permite discernir cuáles son mejores y cuáles corresponden y cuáles no corresponden. En ese sentido, el fin sí justifica los medios. En este sentido. Ahora, si estamos hablando, por supuesto, de medios ilícitos, de medios malos en categorías morales, por supuesto que el fin no justifica los medios. Y ni hablar si tomamos a la política en el sentido negativo. Ahí ya ni hay que considerar a los medios. Directamente el fin depravado, corrupto, hace innecesaria plantearse esta pregunta. Sin embargo, para concluir, dado que nos estamos centrando en la política actual y en el terreno de lo agible, de lo que tenemos que obrar en el orden político, considero que hay que tener cuidado con estos extremos que les voy a plantear. Ni un angelismo o ingenuidad extrema o un espiritualismo exacerbado que nos ubique casi en el mundo de los ángeles, ni un pragmatismo utilitarista, acomodaticio, que reniega o negocia lo perenne y lo permanente. Los dos extremos son absolutamente nocivos. Tengamos conciencia que es propio de la naturaleza humana, ya que toda la política, estamos viendo que en Santo Tomás deriva de la misma noción de naturaleza humana, de que la naturaleza humana es una naturaleza herida por el pecado original. Y que los bienes del orden político y del orden espiritual son distintos, y que hay cosas que no se logran en la tierra y que se alcanzan en el cielo. Para concluir entonces, me gustaría compartir con ustedes una reflexión sobre esto, que es de un dominico, también sacerdote y bastante tomista, que es Fray Aníbal Fosbury, que plantea, creo yo, una adecuada síntesis, parándose en la conocida parábola del trigo y la cizaña, cómo debe ser nuestra actividad política. Es verdad que las política en el sentido arquitectónico más amplio, me refiero, la centra en la Argentina, pero creo que la podemos expandir a todos los países hermanos que estamos compartiendo. Y en base a esta parábola, dice Fosbury, leer la historia patria desde la luz que nos da esta parábola del reino nos permite percibir que en la Argentina siempre habrá cizaña y trigo, que hay que aprender a caminar entre ambos,
que por más esfuerzo que hagamos, la siega final la hará el Señor. Que hoy no podemos entender una Argentina católica de puro trigo sin cizaña. Que el intento de mostrar lo católico en la Argentina apunta a afirmar el trigo, pero sin presumir de negar la cizaña. Evangelizar la Argentina supone hacer lo necesario y posible para que la buena semilla gane más campo que la cizaña. La buena semilla es lo católico. La cizaña es todo aquello que, de una u otra forma, interfiere en el logro del bien natural y el bien salvífico sobrenatural de los argentinos. El laicismo, con sus raíces de la Ilustración y sus actuales empeños de progresismo gramsciano, configuran la cizaña de un ateísmo historicista, cientificista y universal, negador del cosmos como criatura de Dios, negador de una conciencia religiosa, afirmando únicamente lo profano de la historia secular, y, de la mano de la globalización actual, afirmando, con el progresismo moral, la existencia de un relativismo subjetivista, que intenta imponer una libertad sin verdad y una justicia sin libertad. Y concluye. Nos permite percibir que la buena semilla de lo católico, afirmando un humus de argentinidad, podríamos decir lo mismo respecto a las otras naciones, que hunde sus raíces en la cultura católica fundacional, que afirma la presencia de un orden natural que debe ser referente permanente de toda vigencia de la libertad, lo católico respetando las normas y leyes con que se mueve la temporalidad, siempre y cuando afirme y reconozca el límite que impone el actuar humano en el orden natural y en el orden propio de la gracia de Dios en lo sobrenatural. Me parece que esta es una buena síntesis como respuesta a esa pregunta. Hasta aquí lo mío, y si le parece a Silvano, a Dafne, abrimos el espacio para las intervenciones. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias. Tomo la palabra yo, muy claro. Voy a leer algunas preguntas que fueron escribiendo en el chat. De paso, recuerdo que el que quiera hacer alguna pregunta puede escribirla. Hace unos minutos, Rodrigo Daniel Cruz, creo que hizo una pregunta que decía, ¿anarquía en sentido de caos o de autogobierno con prescindencia de la concepción moderna de Estado? Bien, perdón, discúlpeme porque no sé, ¿dejé de compartir la pantalla o sigo compartiéndola? No, estás compartiendo todavía, Rodrigo. Un segundito, perdón. Ahí está, Ahora ¿no? sí, ahora te vemos a vos. No, creo que la comprensión más adecuada es de anarquía en el sentido de caos, no del estado actual, de ninguna forma de gobierno, como ausencia total de orden. Perfecto, muchas gracias. Si quieren hacer alguna otra consulta, lo escriben. Después Francisco VI pregunta, ¿acaso para que sea pecado mortal la sedición no debería ser de materia grave, o sea que se encuentre en los mandamientos? Sí, así es. Y en función de eso podríamos decir varias cosas. La primera es que Santo Tomás entiende que la autoridad humana procede sin hacer tantas elucubraciones complejas sobre si el pueblo o el rey, procede y actúa como reflejo de la autoridad divina, en el orden que corresponde. En ese sentido, entiendo que al amar a Dios sobre todas las cosas, compete amar también el orden establecido por Dios. Y la legítima autoridad es un orden y es querida por Dios. Eso en el orden, llevándolo hacia el orden de lo divino. Y habría que ver, pero no estoy muy seguro, así que lo comparto con ustedes como hipótesis, si desde el cuarto mandamiento, honrar padre y madre, y en ese sentido, dice también Santo Tomás cuando habla de la virtud de la piedad, por extensión a todos nuestros antepasados, es también amar la comunidad donde vivimos y uno de los atributos principales que es el orden. Así que entiendo que desde el primero sin duda y desde el cuarto mandamiento, por lo menos, y cuando hay motivaciones económicas, quizás podríamos ir al 10º también, tiene su fundamento en los mandamientos, en la sedición como delito grave.
No sé si contesto, Francisco. La segunda es un poco aventurada, pero la podemos estudiar si te interesa. Ahí Francisco puso muchas gracias, una respuesta muy clara. Después, bueno, Fabiana Blanco hizo un aporte y puso, si el fin es bueno, los medios también deben serlo, en el sentido de que la política es la vía virtuosa en comunidad. Y después tenemos una pregunta, Andrea. O sea, esto es ratificando, digamos, no es que debe ser necesariamente así, pero que debe haber una consecuencia entre fines y medios. Eso no sé dónde está Andrea. Estaba por acá recién. Bueno, le dejamos planteado. Ahí Entiendo puso que tal cual puso en el chat. Perfecto, buenísimo. Estoy totalmente de acuerdo, sí. Y tenemos una pregunta de Bernardo Rodríguez Cano, que dice, en un gobierno de origen legítimo que incurre en medidas legales injustas graves, el aborto o la expropiación de los bienes de la propiedad privada, que se riñen con el bien común, ¿es lícito la sedición o resistencia que llegue incluso a intentar deponer el gobernante? Empezamos con las preguntas livianas. Sí, lo que pasa, atención, que también señala Santo Tomás cuando habla de la resistencia, de la revolución y del tiranicidio inclusive, él dice a quién le compete ese discernimiento de que la autoridad que fue legítima en origen ya no es legítima en ejercicio, y pone que la autoridad pública. Es decir, así como se hace la analogía de la legítima defensa en el orden particular por la riña con la legítima defensa en la resistencia, también Santo Tomás trata de evitar la venganza, o que unos pocos, a quienes no le competen, acuérdense el tema de la ley, asuman una función y una decisión que no les propia. Entonces, sí es cierto que eso motivaría, pero es distinto a quién le corresponde discernir y determinar que se están dando esos extremos. ¿Se entiende la distinción? O sea, sí es motivo, pero hay que ver quién lo discierne y quién lo decide. Perfecto. Perdón, ¿qué quiero decir con esto? Para ponerlo en palabras actuales. Acá obviamente está orientada a la situación argentina. Bueno, Argentina no, porque esto en realidad está pasando en gran parte de Occidente y creo que cada vez más a la luz de las últimas actuaciones de la OMS y también de las Naciones Unidas en orden a la promoción de estas políticas sanitarias. A ver, no quiero equivocarme, pero insisto con esto de la distinción. Por ejemplo, le tocará al Parlamento revocar el mandato a un mandatario, de acuerdo al orden político, a la constitución propia del Estado. A los medios, nosotros estamos teniendo ahora en Perú un ejemplo de eso, creo que vamos el cuarto presidente en una semana y pico, y se está dando un poco eso, ¿no? Aparentemente hay un intento, no conozco bien los detalles, pero de remover por los mecanismos constitucionales, o que parece que en algunos de los casos las causas no tenían esta gravedad y tampoco estaban debidamente probadas, pero de que sea la autoridad quien asume el discernimiento y la decisión, ¿no? Gracias, Rodrigo. Silvano, ¿tenías una pregunta? Sí, pero aprovechándome, la hago a viva voz. Perfecto. Rodrigo, muy buena, muy claro todo. Cuando hablas de la autonomía del orden temporal, ¿cómo se compatibiliza esto con, dado que el bien común incluye todas las inclinaciones que vos mencionaste, cómo compatibilizamos la autonomía del orden temporal con la inclinación natural del hombre a buscar a Dios? Y particularmente, por ejemplo, en ese sentido, si está bien que, por ejemplo, una constitución como la Argentina diga en su artículo 2 que sostiene, en su preámbulo, que invoca la protección de Dios, o en el artículo 2 que sostiene un culto, el culto católico apostólico romano. Es decir,
en concreto, ¿es una exigencia de la autoridad también contemplar el apetito sobrenatural de la persona? Es una excelente pregunta y por ahí me permite para aclarar por un tema complejo que pasé por razón de tiempo muy rápido. La primera respuesta, que creo que ese adjetivo sí lo manifesté, es el tema de que es relativa, no absoluta. Como no puede ser de otra manera, porque autonomía es darse una norma a sí mismo. Y siendo junto con Aristóteles, Santo Tomás, el padre de la distinción de la ley eterna, la ley natural, la ley positiva y la ley divino-positiva, sería muy raro que el mismo Santo Tomás entendiera que al orden temporal le corresponde darse una ley con libertad absoluta, es decir, con autonomía plena. El primer dato es que es relativa. ¿Relativa a qué? Relativo al orden, que es el bien común político, en donde está la esfera de legitimidad de la autoridad y por consecuencia de esa autonomía. Y es más, de hecho dice Santo Tomás que si no existiera la Iglesia, y hace algunas vinculaciones reveladas, le correspondería al gobernante ocuparse también del fin sobrenatural de los miembros de la comunidad. Pero habiendo una institución, una autoridad que le corresponde por sí mismo llevar al bien común trascendente al hombre, que es superior en orden, entonces se exceptúa a la comunidad política y a la autoridad de conducir como función propia. Sin embargo, aunque no puedo asegurar que lo diga con estas palabras, por lo pronto lo hubiera dicho en latín, en castellano, pero más allá de eso, entiendo que lo que dice es que la autoridad política debe, como mínimo, no obstaculizar. Y en lo posible, que a través de los fines que podría ser ahí entenderse que tienen razón de medios, por eso yo decía al principio, en razón al bien común trascendente, poner las condiciones necesarias, porque el hombre, como señalaba en esa parte de la exposición, es el mismo. Para no caer en esta discusión tan remanida que a veces plantea como alguna esquizofrenia de la época de Maritain y del personalismo, donde el hombre parecía como que se ordenaba conforme persona y conforme individuo a estos dos órdenes distintos. No, la persona es la misma, pero estos fines claramente son distintos, aunque está subordinado el temporal al político. Creo que en ese sentido, la política virtuosa y una autoridad legítima lo que hace es poner los medios en el orden propio para que se cumpla, aunque le compete a otra instancia y a otra autoridad, ese bien común, que también es personal, trascendente. Hasta ahí una parte de la respuesta. Lo otro tiene que ver también con lo que Santo Tomás, tomándolo a Aristóteles, habla de las constituciones, no de la constitución cuadernito, diría Rosa, sino de la constitución como la forma propia de gobierno y de organización de cada comunidad. Entiendo que la Constitución, esto también lo señala el padre Fosbury, las vertientes de la argentinidad, entre otros textos, está tomando y asumiendo lo que es parte de su identidad constitutiva, que es lo católico. También está reconociendo, como no puede ser, no debe ser de otra manera, sí puede ser, en el preámbulo a Dios como fuente de toda razón y justicia. Si lo reconoce en el preámbulo, parece lógico que haya una serie de artículos que después, de manera más o menos directa, sigan en consecuencia con ese planteo. Y respecto al artículo del sostenimiento, ahí hay varias cosas. Vidal Campos decía que no hay que limitarlo al económico, que sería un error, pero tampoco confundirlo con la confesionalidad, que sería, entiendo yo, siguiéndolo al padre, caer quizás en ese error de confundir los órdenes, sino simplemente reconocer en el carácter, por sobre todo de la Argentina, como fundadora también de la nacionalidad, el lugar que le corresponde. Hay un reconocimiento. No sé si contesto, Silvano, por ahí las dos o tres cosas que estaban en el planteo. Sí, perfecto. Muchas gracias. Ahí tenemos una nueva pregunta de Rodrigo Daniel Cruz que dice, si lo que dice es correcto, ¿cómo coordinar lo católico con la libertad de culto? ¿Cuál sería el límite?
si lo que digo yo, lo que dice Santo Tomás. Supongo que será lo mío, ¿no? No es la libertad religiosa el tema que está de fondo, tema ciertamente polémico. Ahora hay unas cuantas voces revisionistas, inclusive del Concilio Vaticano II y algunos de sus textos en particular y alguna constitución específicamente, porque pareciera que hubo un cambio en el tema de la tolerancia a la libertad. Tolerar es no impedir un mal, y libertad parece que acarreara la idea de derecho en función de esa libertad, de derecho subjetivo. Yo ahí no desarrollé el tema del derecho mucho en Santo Tomás, pero tendría que haber dicho que en Santo Tomás, creo que ustedes lo saben, no nos hemos perdido nada, la noción de derecho tiene que ver con la conducta justa en primer lugar y por referencia segunda a la norma, en sentido general también, pero no a derecho subjetivo. El derecho subjetivo como tal, facultad, potestad, es una cosa moderna, y es más, no me estoy desviando, Rodrigo, ya vuelvo. O sea, sí me estoy desviando, pero no me olvido yo. Les diría que gran parte, esto es una tesis personal, no de Santo Tomás, gran parte de la decadencia de nuestra civilización, al menos occidental, es porque ha cambiado justamente cuál es considerada la noción principal de derecho. Cuando yo consideraba que era la conducta jurídica debida, me percibía a mí como deudor respecto a otro, conforme un título, y la idea que digamos, empujaba eso era la de obligación, la de deber. Entonces era el deber a mis padres, el deber a la patria, el deber a Dios. Sin caer en una ética protestante, no estoy hablando de eso, creo que se entiende. Al cambiarse la principal acepción, después fuimos por la época del positivismo, entonces la principal fue el derecho normativo, identificando con la ley, derecho solo ley, y ahora estamos en la, no sé cómo decir, en la manifestación casi absoluta del derecho como derecho subjetivo, como facultad, al punto tal de que ya no se escucha más la clásica idea de la correlación entre derecho y deber, de que ya salen derechos que son inoponibles a nadie en concreto, es decir, salen derechos sobre los cuales no hay obligados. Creo que decía Juan Pablo II, nunca tanto como en este siglo XX, se ha hablado de los derechos del hombre y nunca se los ha violado tanto. Me parece que una de las causas de la decadencia es justamente volver a poner como principal acepción del derecho el derecho subjetivo. Creo que no hay incompatibilidad, desde este punto de vista, entre la libertad religiosa y reconocer, en el caso de la Argentina, el lugar que le corresponde, insisto, por historia, por identidad, dentro de lo que llamamos la argentinidad, del ser argentino, a la fe católica. Lo que la Iglesia enseña actualmente es que no se puede impedir, dentro de ciertos límites, a la persona que busque con libertad a Dios, que no es lo mismo que decir que tiene derecho al error. Que no es lo mismo que decir que tiene derecho al error, sino simplemente que no se la puede coaccionar a que adhiera a una creencia, que no quiere decir que tenga derecho al error, porque, insisto, y eso lo sigue ratificando la Iglesia en el Concilio Vaticano II también, es el deber del individual y la sociedad el rendir culto al único Dios verdadero a través de la única religión verdadera. Así que no me parece incompatible, simplemente el tema de la libertad religiosa me parece una especificidad actual, por las circunstancias. Creo que si nosotros quisiéramos volver a imponer, sobre todo en la Argentina, la confesionalidad o la prohibición de determinados cultos, estoy hablando de cultos razonables. Si usted quiere hacer sacrificios humanos, por supuesto que no tiene derecho ni siquiera a la libertad religiosa. Estamos hablando dentro de ciertos márgenes de bien común y respeto a la comunidad, ¿no? No sé si con eso contesto. Perdón por la desviación sobre el tema de derecho subjetivo, pero tengo tanto público y casi nunca tengo con quién charlar esto, así que quise poner la consideración de ustedes, después me cuentan qué piensan. Sí, Rodrigo, ahí pusieron que muy, muy clara y la respuesta, y muchas gracias. Creo que bueno, tenemos tiempo para 2 preguntitas más. Alejandro Martín Irizarry pregunta: si toda autoridad es dada por Dios, como dice San Pablo en la Carta a los Romanos,
¿cuál sería la verdadera actitud de un cristiano frente al hecho de obedecer al gobernante que se aparta de la ley eterna y natural? Bien. Creo que es un poco lo que hemos visto sobre cuando vimos el tema de la ley, ¿no? ¿Qué es lo que hace una ley? Que una ley sea ley, que sea un ordenamiento. Lo propio de la ley es ordenar, por eso es de la razón, tiene que ser racional, eso lo reconoce hasta la Corte Suprema, requisito de toda ley, que esté dirigida al bien común y que esté promulgado por quien le toca, ¿no? La publicidad de la ley es un tema muy importante, y lo mismo que la pena en Santo Tomás, ¿no? Tema de otra charla. Si le falta alguno de esos requisitos, no hay ley. Es una ley injusta. Y una ley injusta es una contradicción misma en esta definición de la ley. Y por lo tanto no hay obligación en cumplirla. Dice Santo Tomás que salvo que de ese incumplimiento se siga un mal mayor al que se pretende evitar. Entonces, no adhiero en conciencia, el tema de que sea racional es que yo también tengo que incorporar la ley como algo bueno, no la estoy incorporando, la estoy rechazando, pero obedezco bajo amenaza. Ahora, si la ley fuera de una gravedad tal que atentara contra lo que yo llamé los derechos de Dios, que creo que se entiende cuáles fueron, ¿no? Son derechos del hombre en vinculación a Dios, pero también de Dios en cuanto a sí mismo, pudiéramos hacer esa referencia, creo que no hay duda, es el ejemplo de Santo Tomás Moro. Uno puede hacer el equilibrio necesario, pero cuando tiene que elegir entre Dios y el rey, tiene que elegirlo a Dios, aunque la consecuencia sea perder la cabeza. Gracias, Rodrigo. No sé si contesté, ¿eh? Ustedes me pueden decir, genial, pero no contestaste, y seguimos dándole vuelta a la cosa todas las veces que sea necesario. Perfecto, cualquier cosa por el chat. Excelente, muy claro, nos pone Alejandro. Sí, pero mira que antes creo que le... Tenemos una pregunta en el medio, sí. Sí. A ver que ya la encuentro. Daniel pregunta, ¿considera la doctrina tomista que en algún punto el bien común de la sociedad inicial puede tener diferentes definiciones por parte de colectivos que la componen, tal que resulten incompatibles al punto de dar origen a diferentes sociedades? A ver, considera la doctrina tomista que en algún punto el bien común de la sociedad inicial, ¿cuál sería la sociedad inicial, digamos? No sé si está Daniel ahí como para que nos vaya clarificando. ¿Está ahí? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, ahí liberé el micrófono. Estamos planteando el individuo, el hombre, con su vocación social, su destino social, que se organiza en una polis. Tenemos una política que va a dar lugar, que va a estar orientada a un bien común, que va a dar lugar a un derecho que lo regule, posibilite el alcanzar armónicamente ese bien común. Ahora, esa sociedad vamos viendo que va mutando en función de distintas pautas culturales, y sobre todo hoy, donde hay una exacerbación de lo individual, del derecho individual, por sobre la cuestión social. Entonces el planteo es ese, o sea, en algún momento hay una sociedad inicial que dio lugar a organizarse bajo esas políticas y de la cual derivó ese derecho, y llega un momento que esos colectivos o esas comunidades que conforman esa sociedad más amplia empiezan a divergen en su interpretación de lo que es el bien común. No sé si explico la... Sí. Bueno, varias cosas. Es compleja la pregunta, me excede, así que abrimos el micrófono para todos y creo que pueden contestar con total libertad. Pero a lo largo de la historia son varios los casos de comunidades que han nacido de otras comunidades. No veo una imposibilidad material como punto de partida. Sí creo que tendría que cumplir con esta idea aristotélica por empezar, de que tiene que tender a un bien común, virtuoso, bueno, determinados requisitos que hemos visto, pero además tendría que ser lo suficientemente chica para ser gobernada y lo suficientemente grande para ser autárquica, diría Aristóteles, y creo que sería, digo esto para que
6 personas no se nos vayan a vivir a la montaña, porque no sé si estaríamos hablando estrictamente de una sociedad política, ¿no? Está la dimensión de que tiene que tener una comunidad política. También hay que ver, así análogamente a lo de la sedición y la resistencia, quién hace el discernimiento de la divergencia sobre el bien común. Creo que ese es el gran tema, lo cual, porque dijimos esto, y yo lo sostengo, y creo que es algo poco dicho de Santo Tomás, por lo menos yo lo escucho poco y lo he leído también poco. Santo Tomás dice que el discernimiento del bien común le compete a toda la comunidad, no solo a la autoridad. Pero evidentemente, por los criterios de participación y en menor medida representación, es la autoridad quien luego va, decíamos, a proveer los medios para que eso se materialice. En ese caso, en esta idea de comunidades infra, habría que ver qué tan grave es la violación al bien común para que sea legítima el separarse de esa comunidad. Pero ¿sabe por qué? Por el tema de la justicia. ¿Por qué le digo esto? Que yo esté en la comunidad es un tema de justicia. Esto se debatió cuando fue la cuestión del uso de casco o cinturón de seguridad obligatorio. No es lo mismo que yo esté o no esté para la comunidad. Cada uno de nosotros es importante para el orden y para el bien común de la comunidad. Si yo voluntariamente e ilícitamente privo de uno o de varios a la comunidad, le estoy causando un daño a esa comunidad. Porque le estoy privando, acuérdese de que nosotros tendemos a la vida social por necesidad, es decir, que alguien puede dejar de darme lo que yo necesito, pero también por plenitud. También me está privando de algo que es bueno, de esto del bien es difusivo de sí mismo. Así que habría que ver si inclusive no estoy cometiendo una injusticia con esa comunidad de origen que usted dice, con esa comunidad general, al privarla de un grupo menor. Por eso creo, pero no es una respuesta, es más bien una incógnita abierta, habría que ver en el caso concreto quiénes disciernen la gravedad tal de violación al bien común que permita que eso sea lícito. Ahora, supongamos que en la práctica se diera la desaparición real del bien común, bueno, entonces no hay causa final, no hay comunidad, hay un simple agrupamiento de personas, porque no hay un fin que esté cohesionando al todo el cuerpo social. Estaríamos, creo que hay en un estado casi presocial y en libertad de conformar nuevas comunidades, pero tendría que darse eso, la disolución absoluta de la idea de bien común y la desaparición prácticamente de esa comunidad. Ahí creo que es evidente. Ahora, en casos intermedios, prudencia política, la prudencia del que rige y la prudencia del ciudadano, las dos. Pero estoy compartiendo ideas, no dándole una respuesta, soy consciente de eso. No, y esas ideas las agradezco porque de alguna forma vienen a generarme el espacio que necesitaba para llegar a concluir, así prematuramente y desde mi punto de vista, que pasa a ser una responsabilidad primaria de la autoridad el encontrar o el fomentar o el publicitar de alguna manera aquellos aspectos del bien común que sean, que vuelvan a permitir una sociedad cohesionada. Es decir, encontrar fines últimos que estén por encima de estos intermedios que apuntan a la disociación. Sí, es más, le diría algo más. No solo es conveniente que lo haga, hay de aquel gobernante que cuando llega el juicio, el día del juicio final, tiene que comparecer ante el Supremo Juez y rendir cuentas. Porque no solo va a rendir cuentas de su propia alma y de su propio bien, sino de todos aquellos, y estamos hablando de toda la comunidad política que le ha sido confiado. Entonces no son solo los pecados de acción, sino los pecados de omisión los que van a ser juzgados. No sé si es algo muy desarrollado, pero creo que es un tema, si bien es un punto de vista religioso, no ya filosófico, muy grave los pecados de omisión, porque siempre los de acción son los más evidentes, pero los de omisión en el ámbito político y de la praxis política concreta del gobierno me parecen gravísimos. Así que creo que lo que usted dice es tan cierto que no es que es conveniente, creo que es propio de las atribuciones y de la obligación de un gobernante. Muy agradecido. No, a usted. Rodrigo, y te hacemos la última pregunta. Yo no tengo problema de tiempo, así que Okay. Bueno, no me tengo que poner a cocinar, Rodrigo. así que esto me da una excusa de lo más... Rodrigo,
No sé quién habla, perdón. Rodrigo. Héctor. Quería hacer un pequeño aporte, si se puede, lo más breve posible. Me gustó mucho la exposición, sobre todo centrada en el bien común político. Segundo, la verdad de la obra del padre Foveri me parece importante en atención a la idolatrización que hay de la democracia y de Alfonsín, leer su libro La República Ocupada. Sobre el tema de la insubordinación, el derecho de resistencia a la opresión, hay un dato que yo no conocía muy interesante, que es el de la revolución de Pinochet en Chile, donde los otros dos poderes del Estado declararon la ilegitimidad del gobierno de Allende y los sindicatos y demás. Hubo una cosa bastante orgánica. Otra cosa que descubrí hace poco, como Santo Tomás siempre decimos que defiende el sistema, bueno, más bien se inclina por la monarquía. En el libro de Reño hay una cosa muy interesante que dice que hay que disponer el gobierno de la República de manera que al rey que hubiesen instituido se le quite ocasión de tiranizar y juntamente moderar su potestad para que no pueda inclinarse a la tiranía. O sea, eso implica una cierta reivindicación de un cierto orden constitucional moderador. Otra observación que quería hacer es que a menudo cuando hablamos de cultura, damos por cierto que ha cambiado la cultura como si la mayoría de la gente pensara distinto y nos olvidamos que hay minorías que conducen y manejan lo que se dice la cultura. Y con respecto a la cuestión de Iglesia y Estado, sin perjuicio de mil cosas que se podría decir, es interesante que María Angélica Gelli, que no tiene una posición de confesionalidad de Estado, dice que en atención al artículo 2, cualquier medida que vaya contra la doctrina católica es inconstitucional. Eso quería decir nada más. Muchas gracias, muy bueno. Muchas gracias, Héctor. La verdad que, bueno, un gusto y una cierta vergüenza exponer delante suyo, maestro de mucho de lo que estamos acá. Algunas cuestiones, eso que dice usted de Reño sobre la monarquía, lo dijimos muy al pasar y sin citarlo por falta de mi pendrive a Santo Tomás, pero efectivamente, él habla de la limitación a la monarquía para evitar que derive. Y es más, si hubiera riesgo, no lo dicen de Reino, no me acuerdo exactamente la cita, ya lo voy a repasar, pero dice en otro lado que de no poder evitarse adecuadamente la monarquía podría combinarse con esto el régimen mixto para evitar justamente ese mal, es decir, en esta referencia constitucional que usted hace. Y sobre la democracia, ¿lo puedo citar a usted mismo? Héctor suele decir que de la democracia se puede hablar a favor y en contra o en contra. De la democracia como forma de gobierno, con Santo Tomás se puede hablar a favor o en contra, lo mismo que de la aristocracia o que de la monarquía. ¿Cuál es una forma recta de gobierno? Cualquiera que lleve a la comunidad hacia su bien común. Por eso habría que ver si la Constitución, que fija como única forma de gobierno la democracia, respeta esto. De la democracia como participación de muchos o de todos en la cosa pública, yo creo que no se puede hablar sino a favor. De la democracia como criterio de determinación de verdades absolutas, yo creo que no se puede hablar sino en contra. Por eso es muy importante cuando uno habla de la democracia, en cuál de los tres sentidos de la democracia está hablando. Para citarlo al doctor Hernández, mal y rápido. Digo, para cumplir con el horario que nos hemos comprometido, tenemos 2 preguntas más. Sí. Así que por ahí, o si haces una, para que todos puedan ser leídas sus preguntas, le pido a Dafne que las lea las 2, que por ahí pueden relacionarse o las... Bien, perfecto. Tenemos 2 preguntas que están ya escritas en el chat, que van a ser las últimas. La primera es de Alejandro Florentín, que dice: ayer hablábamos de que la ley es un camino de perfección, no un impedimento. Que si el ser humano se aleja de la ley natural, daña al ser humano. Y que hay 3
inclinaciones para explicar los preceptos de la ley natural: conservación individual, conservación de la especie y perfección en cuanto a ser humano. Usted, como abogado, en tiempos tan particulares donde se atenta contra la ley natural en muchos aspectos, donde se tergiversa a propio antojo el fin último de la ley, ¿cuál cree que es la forma más eficiente de luchar contra ello? Bueno, alguna afirmación. Dice Santo Tomás que la ley no es el derecho, pero es cierta razón del derecho. Es decir, tiene causa ejemplar, formal extrínseca. Es la regla o medida a la cual yo voy a adecuar mi conducta en orden al bien. En ese sentido, digo que es un camino de perfección, pero también puede ser un impedimento. Porque si hablo, por ejemplo, de la ley penal, también es un impedimento llegado el caso, ¿no? Entiendo lo que se quiere decir, pero quiero decir, actúa de los dos modos, me parece. Que el ser humano se aleja de la ley natural, daña al ser humano, empezando por sí mismo, sin duda, y a toda la sociedad. Y la parte final. Miren, a mí me gusta mucho, en el sentido intelectual y de discipulado merecido, en realidad, a través del doctor Héctor Hernández, entre otros, la persona y el magisterio del doctor Carlos Saccheri, que a su vez tengo entendido que solía leerlo a Jean Uset. Y Jean Uset tiene un libro muy interesante que se llama La acción. Muy interesante, lo recomiendo vivamente porque parece escrito para estos momentos, ¿no? Jean Uset es un pensador francés que escribió previo y post al concilio, muy interesante. Y cuando habla de la acción, está hablando de la acción de los católicos, ¿no? Y tiene varios capítulos, condiciones para la eficacia. En uno se llama la acción multiforme. La acción multiforme. ¿Qué quiere decir? Dice, uno de los graves errores de los grupos que él identifica como católico es que cada uno dice, bueno, ejemplo, voy a hacer un partido confesional, entonces todos tienen que estar conmigo en este partido confesional y me enojo y me peleo con los que no quieren estar en un partido confesional, porque eso, bueno. Y quizás otro quiera, yo soy un fervoroso convencido de la acción multiforme. Todas las acciones lícitas, todos los medios que decíamos, prudentes, adecuados, proporcionados, creativos, inclusive con el grado de riesgo que muchos conllevan, son lícitos para pelear el buen combate. ¿Cuántos? Todos. Bueno, yo no estoy de acuerdo con el partido confesional. Bueno, perfecto, haga el suyo confesional. Bueno, a mí me parece que la política no sirve. Bueno, perfecto, trabaje en los cuerpos intermedios. Bueno, a mí los sindicatos me parecen todos corruptos. Bueno, vaya y enseñe, predique. O sea, si hay algo que no falta en nuestros países son multiplicidad de acciones para hacerlo. Entonces yo no me centraría ni por el camino jurídico, ni por el político, ni por el religioso, por todos. Igual que hace el enemigo, por todos. Les recomiendo a Jean Uset, lean ese libro, La acción, que es muy valioso. Perdón, la otra, Dafne. La otra pregunta, la tengo acá. Juliana pregunta, ¿cuáles serían los criterios para medir el bien común político en el orden temporal? ¿Cuál es? Perdón, para que me fui de pregunta, dale vuelta. Sí, ¿cuáles serían los criterios para medir el bien común político en el orden temporal? Lo dije cuando, muy de pasada, como toda la exposición, cuando hablé del carácter concreto. El doctor Hernández le dice la concretitud del bien común político. El bien común político es concreto aquí y ahora. Digo esto del aquí y ahora porque no es el mismo, los bienes que lo integran, si bien hay unos bienes básicos que hacen a la dignidad humana, y es evidente, después hay una gran determinación que corresponde a la geografía y al espacio, al tiempo en el cual vive una determinada comunidad, ¿no? Entonces eso configura también de determinada manera qué bienes y en qué medida se da los que integran el bien común. Ahora, en su efectiva adquisición por parte de, si no todos, la mayor parte, o de todos en alguna medida. El bien común no es que yo tenga derecho a la salud, es que yo esté sano. El bien común no es el derecho al alimento, es que esté alimentado. El bien común no es el derecho a la libertad religiosa, es que yo pueda ejercer efectivamente esa inclinación a Dios. Entonces, así como en un país, cuando quiero saber dónde son sus prioridades, yo no miro el discurso del presidente, sino que miro su presupuesto, salvo en el nuestro que ya nació falso, con el tema de cómo medir el bien común, lo cual es una cosa muy difícil porque, como decíamos, tiene bienes materiales y espirituales o inmateriales que los hacen en algunos casos muy difíciles.
un criterio es la efectiva adquisición, la plenitud y la perfección real que los miembros de esa comunidad tienen. No lo discursivo, no lo enunciativo, sino cuánto participan, cuánto hay de recta apropiación, la idea es bien particular, bien entendida, cuánto hay de recta apropiación por cada uno de nosotros de ese bien común. Insisto, recta apropiación, ¿no? Bien entendida. Como un criterio, puede haber otros, pero estoy viejo y cansado. Ahí, Rodrigo, hay un libro de Millán Puelles, El hombre y la sociedad, que es muy interesante, completando eso porque establece como 3 niveles, ¿no? En línea a lo que dice Rodrigo, un nivel de satisfacción de bienes materiales, lo que hace a la paz, y de bienes espirituales, ¿no? Entonces, como el hombre es todo eso, entonces el bien común es de todo el hombre, concreto, y de todo el hombre, como había dicho Rodrigo en su exposición. Ese es un libro muy lindo para recomendar, sobre el hombre y la sociedad, de Antonio Millán Puelles. Perdón, y ahora que me hizo acordar de esto de Millán Puelles, Silvano, y lo que decía Santo Tomás, la felicidad, que también lo decía Palito Ortega, pero Santo Tomás lo decía en latín y mucho más profundo. Estos chistes que ya cada vez van quedando más derogados en el tiempo porque se me ríen menos, hay que andar explicando, y uno identifica los rangos etarios geográficos por los que entienden el chiste, no lo entienden, pero no importa. El fin último del hombre, individualmente y comunitariamente considerado, es la felicidad. Para Aristóteles, la virtud, la perfección es la virtud, la plenitud de la virtud. Para Santo Tomás, sacerdote, teólogo, la bienaventuranza, la contemplación de Dios. La adquisición de los bienes que integran, la adquisición no me gusta la palabra, la apropiación, recta apropiación de los bienes, la participación en los bienes que integran de todos, los 3 dimensiones que señaló Silvano muy bien, del bien común, produce un cierto grado de felicidad en el pueblo y en las personas y en las comunidades que las integran. Eso es así. Cuando yo participo de un bien, eso de que el bien es difusivo de sí mismo, eso me produce felicidad. Será proporcional a la entidad del bien del cual me apropio. Comida, bebida, arte, ciencia, no lo sé. Pero la felicidad, me quedé pensando, otro parámetro es que tan feliz tengo a un pueblo, no otra cosa de la concepción de Santo Tomás, no comunión de individuos, que eso no existe, sino como comunidad de comunidades. ¿Cómo son de felices las comunidades que integran una comunidad política? Las familias. Se me ocurre como un segundo criterio. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. El nivel de participación y la cantidad de preguntas dan cuenta de lo interesante que ha sido, Rodrigo, tu exposición, y de lo necesario que resulta a veces volver a reflexionar sobre los principios más excelentes que inspiran una de las actividades más excelentes del ser humano, ¿no? Porque esto también hay que decirlo, ¿no? La política es, en cualquier nivel, ¿no? En el nivel cultural, en el nivel de las entidades intermedias o en el nivel del poder político, la política es de las actividades más excelentes, ¿no? Y así lo decía Platón también. Así que muy agradecidos, Rodrigo, y siendo las 21 horas, creo que es un buen momento para terminar, y que es preferible que nos quede gusto a poco y no que se empiecen a ir. Y nos vemos el miércoles que viene, donde justamente el doctor Héctor Hernández, hoy ahí en el chat había varios temas sobre la ley penal. Bueno, Héctor Hernández nos va a hablar sobre la pena, sobre el delito y la pena. Es un filósofo importantísimo a la Argentina y que ha estudiado mucho entre otros temas, ¿no? Así que va a ser un orgullo para el seminario que Héctor nos acompañe el miércoles que viene. Y el jueves, el decano de la UNSTA, que también anda por acá,
va a hablar sobre también otra cuestión muy actual sobre el tema de la propiedad privada, las ocupaciones, el bien común, etcétera, etcétera, ¿no? Así que bueno, tenemos 2 encuentros más. Les reitero la invitación a todo el que quiera incorporarse a una comunidad de la cita o formar una comunidad de la cita en sus ciudades, se comunican con nosotros y vamos a acompañarlos, ¿eh? Gracias, Rodrigo, ya te va a llegar también gracias a ustedes presente, ya que no paciencia. pagamos honorarios, te vamos a hacer un regalo nada más. Bueno, gracias a todos.